latín, también era la que es Quería artista. preguntarte sobre tus poemas, ya que escribes y mezclas idiomas. A la hora de escribir quería saber cuál es el motivo por el que lo haces y si dominas los idiomas todos, porque viendo un poco los poemas que vimos en clase y tal, hemos visto que mezclas varios, sobre 5 así, el latín, el francés, el inglés, el asturiano y demás, y quería saber por qué esa manera de mezclar. Pero me habían comentado que solo lo habéis hablado en clase, lo había dicho hace un momento. En tiempo de render fue lo primero que vamos, lo voy a explicar con un poco de rollo, me vais a perdonar. El tiempo de render fue lo primero que escribí en asturiano, es este libro que yo ni siquiera conservo porque lo voy regalando y no me quedo con ninguno. Y lo escribí en asturiano precisamente el primer mes que estuve en Madrid. Era la primera vez que vivía fuera de Asturias, desde luego no fuera de casa de mis padres, que llevaba ya tiempo, pero siempre había, pues por lo que estudiaba y por el trabajo, había estado viviendo en Asturias. Y cuando me fui a Madrid, descubrí una serie de cosas. El estar viviendo en Madrid me descubrí una serie de cosas, como por ejemplo perder por fin el miedo a expresarme en asturiano cuando yo no había tenido una formación académica en asturiano, sino que lo había aprendido de la manera en la que se aprenden las lenguas maternas, es decir, era en lo que me habían hablado, sobre todo en casa de mis abuelos más que de mis padres, y era el conocimiento que yo tenía de esa lengua, porque entre otras cosas yo cuando estaba en el cole y en el instituto nadie nos ofrecía, no había clases de asturiano, no había profes de asturiano, por una cuestión generacional. Y de hecho yo creo que ahora tenéis una suerte inmensa de poder formaros dentro del instituto en lengua asturiana y tener una formación que da una seguridad. Pero fue tal la necesidad cuando me mudé, que esto que le pasó, salvando las distancias, a Rosalía de Castro, que cuando se fue a Madrid también tenía mucha más necesidad de escribir en gallego y de hablar de la realidad de Galicia, pues me pasó, salvando las distancias, ya digo, por favor, me pasa un poco lo mismo. Y el acercamiento que tenía al asturiano, al no ser una formación académica, sí me daba una ventaja cuando trabajas los poemas, que es que te enamoras mucho de las palabras. Es una cosa que en narrativa no se debería hacer, porque cuando te gusta mucho una palabra probablemente sea que la tienes que quitar porque está teniendo más peso que el resto, pero que en poesía pues no puedes evitar y dices, pues ¿para qué lo voy a evitar si este verso me encanta? Y entonces yo me acerco al asturiano también desde ese gusto entusiasta por cómo suenan las palabras. Y ese gusto entusiasta que en el asturiano, pues como lo hablo y lo escribo, es de una manera hacia otros idiomas que no tengo tanto uso, como son el francés o incluso el inglés, que en este caso el inglés es un poco distinto, o el latín, que tiene esos tópicos latinos que son tan necesarios para los que hemos tenido una formación filológica y somos muy pesados con eso, que dicen que es como una tara lo de la formación esta clásica y filológica, casi que recurrimos a ello como si todo el mundo supiera perfectamente los tópicos latinos, luego se nos olvida que no todo el mundo tiene por qué saberlo, pero nos parece como los cuentos tradicionales, en plan, esto lo sabe todo el mundo, pues no es necesariamente así. Pero acudía un poco con ese mismo enamoramiento hacia las palabras, que yo creo que he dado una explicación muy larga para decir que luego no tengo un control del francés, ya me gustaría a mí, de hecho procuro no leer en alto, recitar esos poemas en francés porque veríais que mi pronunciación es horrorosa, pero sí que también sí leo poesía en otros idiomas, aunque me apoyo muchas veces en la traducción, evidentemente, porque pierdo cosas, pero creo que es un género que cuanto más te puedas acercar al sonido real con el que se compuso, mejor. Y precisamente por ese juego y porque tiempo de render, que hace referencia a los renders del ordenador, por mi trabajo y porque son como los espacios de tiempo en los que no tienes que trabajar, tienes una tregua. De hecho, os leo para explicarlo un poco mejor este poema. L'último Rousseau, la máquina, y como una petite mort, que es lo de francés que os decía, ¿no? Vale. El placer contenido de lo que se fina. Sorrís. Agora mesmo non hai que traballar. E que non. Na cocina faz café, te miro. Esta paz, danos de beber a siempre. Pues precisamente eso, cuando la máquina está trabajando, tú no trabajas y tienes pequeños espacios de tiempo. Porque claro, como tengo el gran gusto de ser emprendedora,
que es el eufemismo para los autónomos, pues trabajo sin horarios y todos los días del año prácticamente. Pero bueno, trabajo, o sea que la queja es relativa. Pero bueno, no sé si Carla, ¿no? No sé si respondí a tu pregunta. Sí, sí. ¿Sí? Siguiendo la línea de Carla, eso tú escribes en asturiano, escribes en castellano, no solamente literatura, no solamente poesía, también prosa, vídeo. Cuando surge la idea, surge la forma o te arrastra la idea a la forma o a la lengua o escribes la forma de ella. Pues era justo lo que decía, las ideas y las historias están por todas partes. Y la forma que cogen pues va siendo un poco azarosa. La verdad es que a mí me gusta mucho mi trabajo, aunque me estaba quejando un poco hace un momento, porque me permite expresar algunas ideas que tengo que quizás no son un poema, quizás no son un relato, o no son un artículo. Ha sonado como que hay un dicho algo de eso, pero no. Y entonces a veces van mutando un poco esa forma que adoptan. Si os parece, y de verdad el asturiano no supone ningún problema para ninguno, aunque no todos seáis alumnos de lengua asturiana, sí me gustaría compartir un poema precisamente porque me ocurrió eso, hablando con mi abuela, que vive además aquí al lado, porque bueno, yo soy mi familia es toda de aquí de Mieres, concretamente de Santa Cruz. Y yo me crié los primeros años de mi vida en Santa Cruz de Mieres. Pues hablando con ella un día por teléfono a unos años, me está contando cosas y me dice: ay, pues estoy pensando en hacer un curso de internet, porque ella ahora vive aquí, pero hasta hace nada vivía por encima de Valdefarrucos, pasando ya a Santa Cruz, se mudó este último año pasado. Y el curso pues lo hacían aquí, un curso de internet para mayores. Y le dije: ah, pues está muy bien, porque tienes el portátil muerto de risa en Reballines y no le estás haciendo mucho caso, así que haz el favor, apúntate al curso y tal. Y cuando ya se aproximaba la fecha del curso, me llama otro día por teléfono, estamos hablando, y me dice, le digo: ah, mañana empiezas el curso, ¿eh? Y me dice: no, yo que estoy pensando que no lo voy a hacer porque el otro día puse las manos encima del teclado del ordenador y les vi tan fees que diome vergüenza. Y entonces ella me dio un poema con esto, que yo únicamente me dediqué a escribir porque el poema ya estaba en eso que ella me había dicho, que es este. Agora escuende les manes, eses manes buenas de mi abuela con los que acariciábame el pelo todo y llamábame Rosa, Vida, Angelín, rubio y guapo. Eses manes sabios de mi abuela que facían caldo liviano tesiendo mantes mellores que les de cualquier Penélope, que tornaben la pena en risa con solo deixarme la casa de botones para xugar. Eses manes. Güey, apuntóse a un curso de internet y non quier que naide vea eses manes. Diz que tan vielles, fees, escures de tanto traballar na tierra. Agora mi abuela esconde les manes y non se atreve a tocar el teclado al ordenador. Y yo, tan yoñe como sigo tanto de mí mesma, non me atrevo a dicir que eses manes fixeronme creer na vida tantas veces, que eses manes son les manes más guapes que en más tocar en la tierra. Y claro, pues que lo hizo ella. Yo sí te oí, ¿quieres repetirla para que te digan todo eso? Sí, pero que si todos tus poemas son por vivencias personales o cosas así. Bueno, a ver, la poesía es como las canciones de yo qué sé, Alejandro Sanz, por poner un ejemplo que confío en que todos conozcamos, por esto del salto generacional, y ya tengo miedo, cuando los veis ya me desubiqué. Alejandro Sanz o alguno similar, no se están enamorando todo el día, porque menuda pesadez, menuda manera de vivir, pero las canciones hablan de eso. O sea, a veces te basas a la hora de componer poemas, no son solo tus experiencias vividas por ti, pueden ser experiencias vividas por otros que has entendido, que has compartido, pueden ser cosas que has pensado, o sea, sí son cosas reales, sí son verdades,
pero no tienen que ser biográficas. A veces a mí me da un poco de miedo, pues yo qué sé, porque se te ocurren poemas que pueden ser un poco crueles, o un poco duros, o yo qué sé. Aclaro, por ejemplo, que mi compañero, y que era compañero también cuando escribí el poema de aniversario y hacía referencia a la tapa del váter, me dijo una vez, cuando sabía que yo lo leía mucho, que por favor explicara que él no es así porque de hecho es una manía que tiene y no la soporta, y ha llegado a reñir incluso cuando viene gente a casa, incluso mujeres, ha llegado a decirles, pero por favor baja la tapa del váter, porque le obsesiona a él mucho más que a mí. De hecho, yo no tengo lugar a que me obsesione porque ya está obsesionado, ¿eh? Entonces nunca ocurre. Pero me parecía un buen lugar común porque es algo que sucede. O sea, no necesariamente tiene por qué ser algo de tu vida, pero sí algo de las vidas y algo que crees que puede llegar, que puede servir. En el fondo utilizamos metáforas para estar hablando de otras cosas y el texto en sí es una metáfora también, no todo te ha sucedido. Pero sí, hay poemas que te suceden y el que acabo de recitar es así, y hay otros que son así y otros que son más o menos así, pero no necesariamente. Aún así, eso a veces lo aclaras porque dices, bueno, van a pensar que soy tremenda o que odio no sé quién o qué tal, pues no necesariamente. Creo que visteis, uno de los poemas que visteis es El mundo de Cristina, de la otra hija, Cristina Borg, que además os despertó algo de discusión. Voy a hacer una cosa. El poema en cuestión hace referencia a este cuadro, que es de Andrew Lewis, creo, y es un discípulo de Hopper, que igual os suena más Hopper pues, porque es un pintor del siglo XX bastante celebrado y con motivos, ¿no? Y este cuadro, sí es verdad, parte del poema en cuestión, y es que es un cuadro que tiene mi madre y que allá donde ella viva, el cuadro está ahí. Si os parece, para quienes no conocéis el poema, lo leo y luego pues me decís exactamente qué os parece o qué habéis comentado en clase, y a ver si soy capaz de defenderlo, porque bueno, esa es otra. Siempre fue el mundo de mamá. A nadie más podría pertenecerle una imagen tan injusta, la infinita desproporción entre obstáculo y patria. Ni Sergio ni yo sabíamos quién era Christine, menos aún que las piernas no le servían, aunque sí entendíamos que estaba enferma. Solo los enfermos se quedan así de tristes, incapaces de llegar a su casa. Donde mi madre tenga una habitación estará el cuadro. Yo ocupo en una suerte de herencia momentánea su rincón antiguo. En la pared sigue el cerco de la imagen que estuvo. Yo me siento también contorno algunas veces. Tendré que buscarme un cuadro. Salgo a la calle. No digo patria. Pues este es el poema y ahora si queréis atacar.